Hola jóvenes, bienvenidos. Mi nombre es Odín Hernández Castro y vamos a trabajar con la materia de Ciencias Sociales 1. La intención es reconocer cómo las ciencias sociales afectan la vida diaria, es decir, cómo como entes, como seres humanos, nos vamos relacionando poco a poco con las demás personas. La naturaleza del ser humano es precisamente ser un ente social. Por lo tanto, es muy importante y necesario relacionarnos y entender cómo de estas relaciones vamos avanzando poco a poco. Así que entremos en materia para poder desarrollar precisamente la materia de ciencias sociales. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este emocionante viaje por el mundo de las ciencias sociales. En este curso vamos a explorar juntos la fascinante historia, geografía, economía, sociedad que nos rodea, mientras nos sumergimos en el apasionante estudio de la humanidad y su interacción con el entorno. Nos espera un trayecto de descubrimientos, reflexiones y debates, donde aprenderemos a comprender y explicar el funcionamiento de las sociedades y las complejas relaciones entre los diversos elementos, desde los acontecimientos históricos que han marcado nuestro pasado hasta los desafíos actuales que enfrentaremos como sociedad globalizada. Cada lección nos ofrecerá la oportunidad de expandir nuestros horizontes y enriquecer nuestro conocimiento. En este curso, no solo seremos espectadores de los acontecimientos históricos y sociales, también seremos protagonistas de nuestro propio aprendizaje. La participación activa, el diálogo y el trabajo en equipo serán fundamentales para construir un ambiente de aprendizaje dinámico y enriquecedor. Nuestro objetivo es que al finalizar el curso no solo hayamos adquirido conocimientos, sino que también hayamos desarrollado habilidades de pensamiento crítico y análisis, una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Así que prepárense para embarcarse en una aventura académica y personal. Estoy seguro de que juntos, como equipo, exploraremos y desentrañaremos los misterios y desafíos que nos esperan en el apasionante campo de las ciencias sociales. Estoy muy emocionado de ser su guía en esta travesía y estoy ansioso por compartir esta experiencia enriquecedora con cada uno de ustedes. Para esto, me gustaría dar el inicio y la bienvenida a uno de mis más grandes amigos. Así que el día de hoy, por primera ocasión, les voy a presentar a mi colega, un superhéroe inventado que quizá nos pueda ayudar a entender mejor estos conceptos de las ciencias sociales. Así que, Spider Profe, son tuyos. Adelante. Hola, bienvenidos. Yo soy el Spider Profe. El día de hoy vamos a hablar sobre las necesidades vitales y no vitales en el ámbito personal, familiar y de la comunidad y cómo son satisfechas. Las necesidades materiales son todas aquellas cosas que requerimos para vivir y sentirnos bien en nuestra vida diaria. Pueden ser cosas básicas y esenciales para nuestra supervivencia o cosas que nos hacen la vida más cómoda y placentera. Vamos a aprender cómo reconocer estas necesidades en nuestra vida personal, familiar y en la comunidad que nos rodea. Primero hablaremos de las necesidades vitales. Ellas son las más importantes para nuestra supervivencia y bienestar básico. Son cosas sin las cuales no podemos vivir de manera saludable y segura. Algunos ejemplos son la alimentación, comer alimentos nutritivos para mantenernos fuertes y saludables. La vivienda, un lugar seguro y adecuado donde vivir y protegernos del clima. La ropa, que es la vestimenta para abrigarnos y protegernos del frío o el calor. La salud, acceso a servicios médicos y medicinas para estar sanos y cuidarnos cuando estamos enfermos. Y por otro lado, la educación, que es el acceso a una buena educación para aprender y desarrollarnos. Por otra parte, existen las necesidades no vitales. Son necesidades que no son esenciales para vivir, pero que nos hacen la vida más placentera y cómoda. Son cosas que nos gustaría tener, pero podemos vivir sin ellas. Algunos ejemplos de las necesidades no vitales son el entretenimiento, el acceso a actividades de ocio y diversión, como al cine, parques de diversión o jugar videojuegos. La tecnología, que son dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras o tabletas que nos ayudan a estar conectados y entretenidos. Por otra parte, la ropa de moda. Son ropa y accesorios que están a la moda y que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Los viajes y las vacaciones. Poder conocer nuevos lugares y culturas y disfrutar de tiempo de descanso fuera de casa. Y finalmente los pasatiempos, poder practicar actividades que nos gustan como deportes, música, arte, entre otros.
La satisfacción de las necesidades. La forma en que nuestras necesidades son satisfechas puede variar. Algunas necesidades las podemos cubrir por nosotros mismos o por nuestras familias, mientras que otras pueden requerir la ayuda de una comunidad o el gobierno, como por ejemplo, las necesidades vitales como la alimentación y la vivienda generalmente son satisfechas por nuestras familias, ya que son responsables de proporcionarnos un hogar y la comida que necesitamos. Las necesidades no vitales como el entretenimiento y los pasatiempos podemos satisfacerlas nosotros mismos con ayuda de amigos y compañeros. Algunas necesidades pueden requerir la colaboración de la comunidad, como la seguridad y el acceso a espacios públicos, y otras necesidades como la educación y la salud pueden ser provistas por el gobierno a través de escuelas y hospitales públicos. Finalmente, es importante reconocer las necesidades materiales para valorar lo que realmente es esencial para vivir y sentirnos bien. También es relevante comprender cómo estas necesidades son satisfechas y cómo podemos colaborar para asegurar que todas las personas tengan la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas para vivir dignamente y con un bienestar en nuestra comunidad. Bueno, con esto me despido. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto. Muchas gracias, amigo Spider Profe. Bueno, ¿qué les pareció esta idea? Hablar de ciencias sociales es muy importante, pero el día de hoy particularmente es muy importante hablar sobre lo que corresponde a las necesidades vitales y no vitales. En este primer bloque vamos a abordar la identificación de las necesidades materiales, tanto las vitales como las no vitales, en los contextos personal, familiar y comunitario. A través de esta sección vamos a comprender cómo estas necesidades se satisfacen y cómo impactan en nuestra vida diaria. Debemos de entender que el individuo es un ser social y como ser social se relaciona con las demás personas. La única forma en la que el individuo puede sobrevivir en la sociedad es bajo las relaciones que se presenta con los demás. Para comenzar, es fundamental que entendamos qué son las necesidades y cómo se clasifican. Las necesidades son todos aquellos argumentos que tiene el individuo para poder desarrollarse, todo aquello que se le acerca para satisfacer todos los gustos, instintos y obviamente las necesidades que se le generan en el entorno. Según Abraham Maslow, psicólogo estadounidense, las necesidades humanas se organizan en una jerarquía, es decir, son diferentes escalones, de una mayor importancia a una menor importancia. Comúnmente se representan como una pirámide, donde en la base encontramos las necesidades más fundamentales y en la cima aquellas relacionadas con el desarrollo personal. Empezaríamos con las necesidades vitales. Estas son aquellas que son indispensables para la supervivencia, es decir, que sin ellas el ser humano no podría ni siquiera subsistir. Estas incluyen el alimento y agua. Estas son aquellas que generan la satisfacción que el propio cuerpo pide. La ingesta de alimentos y agua es esencial para mantener las funciones vitales. Ningún ser humano puede llegar a sobrevivir si no cubre estas dos necesidades, el alimento y el agua. Es más, ni siquiera nosotros como seres humanos podemos pasar determinado tiempo sin no satisfacerlas. Existen personas que pueden soportar el hambre por alguna cantidad de tiempo, sin embargo, llegado el momento, para poder sobrevivir, tienen que comer. Y no hablemos incluso de beber agua. La siguiente necesidad que hablaremos es la vivienda. Es un lugar seguro para resguardarse de las inclemencias del clima. Desde la antigüedad, el hombre ha buscado un lugar donde poder encontrar su tranquilidad, donde poder resguardarse, donde poder sobrevivir. Un lugar en el cual pueda en determinado momento dormir, protegerse del frío, protegerse del aire, incluso de los animales. La segunda, como comentamos, la segunda necesidad es la vivienda y la tercera es la salud. En este caso, cuando el ser humano vive en sociedad, necesita tener acceso a servicios médicos y medicamentos para preservar su vida. Los seres humanos pueden vivir, pero no sobrevivir si no atienden su salud. Por ejemplo, imaginemos a una persona en una situación de un desastre natural, un terremoto o incluso una tormenta. Sus necesidades inmediatas, ¿cuáles son? Pónganse en situación. Si de repente hay una causa, incluso, ¿por qué no pensamos en un apocalipsis zombie? ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a buscar primero agua potable, después alimento, obviamente un refugio donde poder sobrevivir
y finalmente la atención médica. Cada momento, cada circunstancia que nosotros desarrollamos día con día tiene como fin principal satisfacer estas 3 necesidades: alimento y agua, vivienda y salud. Ahora pasaríamos a la segunda parte de la pirámide, las necesidades no vitales. Estas son importantes para mejorar la calidad de vida, pero no son esenciales para la supervivencia. Es decir, nos ayudan a llevar una vida más tranquila, pero podemos en determinado momento vivir sin ellas. Por ejemplo, la educación nos ayuda a desarrollar habilidades y conocimientos para el crecimiento personal y profesional. La educación es el medio por el cual los seres humanos nos relacionamos con otros seres humanos y que con ello logramos obtener mejores resultados para satisfacer las necesidades propias de nuestra vida. La recreación son las actividades que nos permiten el esparcimiento y la relajación, como el deporte, el arte y el ocio. Estas necesidades de recreación son muy importantes para que en determinado momento encontremos la felicidad. Y por otro lado, las relaciones sociales, que son las interacciones que tenemos con otras personas que enriquecen la vida emocional y social. ¿Por qué son importantes? Porque el ser humano, como lo habíamos mencionado anteriormente, se convierte en un ente social, un ente que solo se puede desarrollar si trabaja con otros entes, con otros seres humanos. Recuerden que en la antigüedad los seres humanos, al aparecer en la humanidad, al aparecer en esta realidad, se fueron encontrando unos a otros y se dieron cuenta que mientras más relaciones formaban uno con otro, su capacidad de supervivencia iba a aumentar. Vamos a poner un ejemplo. Una familia que ha cubierto sus necesidades vitales podría invertir en la educación de sus hijos, asegurando su futuro profesional y el bienestar emocional, entendiendo que después de haber satisfecho las primeras necesidades, que es la vivienda, el alimento y la salud, ahora tendremos que concentrarnos en la segunda parte, que en este caso sería la educación. Para complementar lo que hemos analizado hasta este momento, me gustaría mostrarles este video que habla precisamente sobre la jerarquización de los valores de Abraham Maslow. Vamos a verlo. Es probable que alguna vez viendo la televisión observaras a un artista o deportista famoso y dijeras: ese tipo debe tener su vida resuelta. Fortuna, fama, es popular. Lo que necesite lo tiene a la mano. Pero, ¿realmente crees que alguien pueda tenerlo todo en la vida? Esto es Golpe Maestro, y el día de hoy hablaremos acerca de la pirámide de Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo norteamericano y uno de los fundadores del humanismo, quien propuso a través de su teoría de las necesidades humanas una perspectiva diferente a lo que motivaba a las personas a cumplir sus objetivos. Según Maslow, la razón de nuestras acciones nace de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar personal. Y según esta teoría, existe una jerarquía de las necesidades humanas, donde, cuando cierto nivel es completado, accedemos al siguiente nivel. En el primer nivel encontramos las necesidades fisiológicas, las cuales son aquellas fundamentales para la supervivencia, como respirar, beber, dormir, comer, el sexo y el refugio. Estas necesidades son las más básicas, ya que en caso de no ser cubiertas, las demás dejan de ser relevantes. En el segundo nivel tenemos las necesidades de seguridad, donde lo importante es encontrar un orden, la estabilidad, el empleo, seguridad física, social y económica. Las de este nivel son consideradas como necesidades menos básicas, ya que no son indispensables para la vida, y solo tienen sentido siempre y cuando las necesidades anteriores fueran satisfechas. Se les conoce como necesidades de afiliación, donde lo que se busca es pertenecer a algún grupo o convenio social, como ser miembro de una iglesia, casarse, asistir a un club social o formar parte de un equipo o colectividad. Ya cubiertos los niveles anteriores, aparece la necesidad de reconocimiento, donde lo que se busca es el fortalecimiento de la autoestima a través de conseguir el respeto de los demás, la reputación, la autoconfianza, la dignidad, el éxito social y la libertad, entendiendo que cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten inferiores y sin valor. Este último nivel es algo diferente, ya que se refiere a necesidades abstractas, como la necesidad del ser o la trascendencia. Se define como la necesidad psicológica más elevada del ser humano.
y solo se puede acceder a ella cuando las otras necesidades han sido completadas y realizadas, donde nuestro trabajo o labor trasciende al egoísmo y a lo material, otorgando un bienestar no solo al individuo, sino a los otros que lo rodean. Para esto, Maslow propone algunos ejemplos, como pueden ser Einstein, Lao Tse, Madame Curie, Michael Jordan, Nina Simone, entre muchos otros. La teoría de Maslow es solo una de múltiples posturas acerca de la motivación del ser humano, y como todas, tiene sus críticas y puntos en contra. Pero, en la búsqueda de ser mejor, propone una visión a la cual todos podemos acceder, ya que no es a través de las posesiones materiales que se alcanza el máximo nivel, sino a través de la autorreflexión y profundizar en uno mismo. Maslow simplemente nos da una pauta para ser mejores personas y trascender a las necesidades más básicas. Bueno, ¿qué tal? ¿Hasta aquí qué opinas? Vamos entendiendo cuáles son las necesidades vitales y no vitales y además vamos entendiendo la jerarquización de las necesidades que nos explica Maslow. Pero esto no termina aquí. Ahora, vamos a hablar de la satisfacción de las necesidades en diferentes contextos. Es muy importante primero entender el concepto de contexto. Contexto es todo aquel lugar donde se desarrolla alguna actividad, alguna situación. El contexto siempre va a indicar un lugar o situación a desarrollar. Vamos a profundizar ahora en cómo estas necesidades son satisfechas en diferentes contextos, en el contexto personal, familiar y comunitario. Iniciaremos con el contexto personal. Cada individuo, según sus capacidades y recursos, se esfuerza por cubrir sus necesidades. Por ejemplo, un adulto que trabaja utiliza su salario para comprar alimentos, para pagar la renta y acceder a servicios de salud. Aquí la prioridad es siempre cubrir las necesidades vitales antes de destinar recursos a las no vitales. Por ejemplo, un estudiante universitario podría destinar parte de su beca a pagar su alquiler, garantizando así su seguridad, y el resto a comprar libros, lo cual satisface una necesidad no vital, pero importante para su formación. Entender que el contexto personal se refiere a las necesidades particulares de la persona, pero en un lugar y en un momento y en una situación determinada. El contexto nos puede determinar, es decir, el contexto puede poner los límites de nuestro actuar, hacia dónde vamos o qué es precisamente dónde, en qué punto debemos aprender a detenernos. Es muy importante entender que una persona tiene la posibilidad de generar un mejor contexto, de cambiarlo, de transformarlo y sobre todo de convertirlo en un mejor lugar para encontrar su desarrollo. Por eso es muy importante satisfacer las necesidades y a partir de ahí generar un paradigma, un modelo, un lugar diferente. El siguiente contexto que también nos determina y debemos satisfacer es el contexto familiar. La familia es el núcleo más importante en la sociedad. De ahí deviene todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que somos y todo lo que hemos aprendido en el transcurso del tiempo. Dentro de una familia los recursos disponibles se distribuyen para cubrir las necesidades de todos los miembros. En familias con ingresos limitados, es decir, que solamente uno de los dos padres trabaja, puede que los padres solamente prioricen la alimentación. Es decir, con que nuestra familia tenga que comer, podemos sobrevivir. Además de eso, priorizan también la educación, porque se tiene entendido en este paradigma que cuando una persona es educada, tiene las posibilidades de mejorar su entorno. Así que puede que los padres prioricen la alimentación y la educación de sus hijos antes de poder considerar gastos como la recreación o los bienes de lujo. Por ejemplo, una familia de recursos modestos, con ingresos modestos, podría priorizar la compra de alimentos nutritivos y el pago de servicios médicos sobre la compra de una nueva sala, de una nueva televisión o de un viaje. Es importante entender que desde el punto de vista social, primero existe el individuo, pero como lo platicamos anteriormente, si existe una relación entre el individuo y la familia y la sociedad, este individuo va a tener diferentes relaciones que tiene que ir fomentando y mejorando. El siguiente contexto tiene que ver con esto precisamente, es la satisfacción de las necesidades
de un contexto comunitario. A nivel comunitario, la satisfacción de necesidades a menudo depende de programas sociales y políticas públicas. Las comunidades pueden implementar iniciativas para garantizar que todos los miembros tengan acceso a necesidades vitales como el agua potable y la atención médica. En el devenir histórico, como lo hemos estado platicando desde el inicio, el ser humano primero se encontró solo. Posteriormente, empezó a conjuntarse con otros seres humanos. De ellos aparece la figura de la familia. A partir de la figura de la familia, se empezaron a conjuntar diferentes familias que formaron una comunidad. Y esta comunidad se vio en la necesidad de encontrar intereses comunes, pero también de buscar la satisfacción de necesidades comunes. Un ejemplo de cómo se debe satisfacer este contexto comunitario puede ser un programa de distribución de alimentos en una comunidad rural que asegura que incluso en los peores tiempos, en los tiempos de escasez, las familias tengan acceso a productos básicos. Es muy importante entonces entender y retomar esta parte. Debemos manejar la satisfacción de las necesidades del contexto personal, del contexto familiar y del contexto comunitario, que son los tres contextos o las tres esferas donde se desarrolla el ser humano. Finalmente, debemos buscar identificar los elementos de los procesos de distribución y producción. Esa es una de las metas más importantes que debemos desarrollar. Es importante vincular esa satisfacción de necesidades con los procesos de producción y distribución, de los cuales habla Karl Marx en su obra sobre la economía política. Plantea que la producción y distribución de bienes no solo satisfacen las necesidades humanas, sino que también determinan las relaciones sociales y económicas dentro de una sociedad. Los elementos que intervienen en estos procesos pues son tres: los recursos naturales, que es la base de todo proceso productivo, es decir, las producciones en la tierra, la ganadería, etc. La tecnología, que permite transformar los recursos en productos. Cuando se da el proceso de la industrialización, todos los productos que se percibían en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería, se van transformando y van buscando productos que estén al alcance de todos. Y finalmente, para llegar a obtener esa satisfacción, esa producción, pues necesitamos la mano de obra de los seres humanos, es decir, quienes son los que trabajan para producir y distribuir todos esos productos. Así que la escasez o abundancia de algunos de esos elementos puede influir en la satisfacción de necesidades y en la desigualdad social. Finalmente, hasta este momento hemos logrado explorar las necesidades vitales y las no vitales e identificar y satisfacer en diferentes contextos, así como la importancia de los procesos de producción y distribución. Quizá más adelante profundizaremos en cómo estos procesos contribuyen a la desigualdad y cómo las estructuras sociales organizan y distribuyen estos recursos. Bueno, este sería el final de la primera parte. Espero que estos contenidos te hayan ayudado a entender cómo funciona esta primera progresión de aprendizaje, que habla precisamente sobre las necesidades vitales y no vitales. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.